Yo creo que en esos momentos no debería España salir del euro. Eso no significa que de seguir las políticas económicas que se están implantando acaben por llevar a España y a otros países fuera del euro. Pero no sería por una voluntad propia, sino por la consecuencia de las políticas. ¿Por qué sostengo que en estos momentos que España no debería salir del euro? Principalmente porque el euro, la construcción europea era mucho más, o es mucho más que una construcción de una unión monetaria. Cuando las fuerzas progresistas plantearon, algunas de ellas, un apoyo a la idea de construir una Europa, estaba también con una idea instrumental de poder hacer frente a un mundo financiero, a un mundo de las grandes empresas multinacionales, donde la necesidad de coordinarse entre los distintos países para poderlos hacer frente y, por otro lado, tener una dimensión suficiente para poder contraponer poderes a los poderes que tienen estas empresas, necesitábamos tener una dimensión que no daba la del país, los países-estado. Entonces, en ese sentido, difícilmente hoy podemos plantearnos, por ejemplo, tener sistemas distintos de regulación financiera, o podemos plantearnos tener sistemas distintos de fiscalidad, porque si no existe esta coordinación, si no existe esta armonización, lleva a que a las empresas aprovechen las oportunidades y puedan escaparse de unos países yendo hacia otros. Por lo tanto, es muy importante que para hacer frente a los grandes poderes también haya un contrapoder. Y esta era la idea un poco al principio de cuando se planteaba contraponer a la Europa de los capitales la Europa de los pueblos. Pasa que la idea se ha pervertido y en estos momentos ya no es la Europa del capital. Pero eso no significa que la idea inicial no tenga valor, y precisamente lo que se ha demostrado es que la idea de la Europa del capital es lo que nos lleva al desastre. Y por tanto hay que recuperar otra vez la idea de la Europa de los pueblos, la idea de la Europa democrática, donde las decisiones se tomen en el seno del Parlamento Europeo y no en el seno de la Comisión, donde lo que prevalezca sea el interés general de los ciudadanos de cada uno de los países y del conjunto de Europa, y no el interés de las empresas o de los poderes financieros. Y eso solo podemos hacerlo desde una dimensión, desde la dimensión europea, porque difícilmente vamos a poderlo hacer desde cada uno de los países. De hecho, si cada uno de los países acaban compitiendo a la baja en muchos de los aspectos de regulación, en fiscalidad, con lo cual es el espacio donde se nutren bien las grandes empresas. A las grandes empresas les interesaría más que hubiera un espacio europeo segmentado otra vez, que no un espacio europeo consolidado, democrático, y que fuera capaz de imponer los criterios del interés general, y por eso pasan por hacer nuevas regulaciones, por establecer un sistema impositivo armonizado a nivel europeo, pasa por tener un sistema de control financiero a nivel europeo y distintas medidas a nivel europeo. Posiblemente, de seguir estas políticas, posiblemente lo que nos encontraríamos es de que la economía europea entre en bancarrota. La economía está en función de los intereses de las personas. Los sistemas económicos sirven para las personas. El sistema el ideario neoliberal lo que propone es que antepone el interés de las empresas, el interés del capital financiero, el interés de las personas. En un sistema capitalista que es profundamente desigual y profundamente inestable, perseguir este interés de las empresas y del poder del capital ya hemos visto dónde nos lleva, a una crisis que además se ha anunciado que durará hasta el 2017-2018 como mínimo. Por tanto, estamos en una gran depresión, estamos al mismo nivel de la crisis de los años 30. La crisis de los años 30 acabó en un conflicto. La Gran Depresión de los años 2007 al 17 puede acabar también en un gran conflicto social, porque la población cada vez es más pobre, se la irán empobreciendo, los ricos serán menos y más ricos, y esto nos llevará a una fractura social. Y por tanto, la idea de la Europa, del euro, de una estructura económica
capaz de sostener a un conjunto de población, desaparecerá, quedará en entredicho. Por eso, cuando digo que nos va a llevar a la salida del euro, es que va a romper con lo que significa una economía, que una economía no es solo una moneda, es una cohesión social, es una unidad política donde haya capacidad de redistribuir rentas desde unos territorios y desde más ricos a los más pobres, donde haya una capacidad de crear un progreso para el conjunto de la ciudadanía. Es por eso que, de persistir en estas políticas, van a ir expulsando primero a cada uno de los países del euro, porque el coste será tan elevado para las poblaciones, y acto seguido lo que habrá es una desaparición del conjunto del euro. La población ha de ser exigente y deberíamos de exigir otro tipo de relaciones económicas y relaciones políticas en el seno de Europa. Y por tanto la población ha de tomar primero conciencia de que hay una voluntad, y si no la hay, el resultado es el mismo, de acabar con una serie del estado del bienestar, con una serie de hechos sociales, que hay la voluntad de disminuir los sueldos y salarios de las poblaciones europeas para poder obtener un mayor nivel de beneficio, y que eso acabará con los niveles de vida que había alcanzado a estos momentos, que evidentemente son niveles de vida que están lejos de ser grandes niveles de vida. En la actualidad, hasta el año 2007, es cierto que Europa vivía en unas condiciones superiores a otros países del mundo, pero seguían habiendo dentro de Europa grandes diferencias entre países y grandes diferencias entre poblaciones dentro del propio país. Había un cierto nivel de desigualdad. Lo que sucede en estos momentos es que se está exacerbando. Por tanto, tampoco no hubo una fiesta donde hubiera un excesivo nivel de vida que no pudiéramos sustentar, más allá de que es cierto que hay un nivel ecológicamente, y es la limitación importante, la limitación ecológica de los niveles de vida, pero no la limitación social al nivel de vida. En este sentido, la defensa de las propias condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables exige, en primer lugar, tomar conciencia de qué es esto lo que está en cuestión, y acto seguido alzarse reivindicando la defensa de los intereses de las clases más populares, de las clases más débiles, de las clases más vulnerables, en relación a un grupo que cada vez es más rico, pero es menos numeroso, que es el que va concentrando todo el poder. Y respecto a unos mercados que están, digamos, que no siguen ninguna lógica del bienestar, sino simplemente una lógica del enriquecimiento inmediato, y gran parte de ese enriquecimiento simplemente se basa en lo que hemos denominado la economía casino, es decir, en el mundo de la apuesta, ¿no? Que es la expresión que está adquiriendo en muchos momentos pues, la bolsa o determinadas operaciones financieras, donde simplemente se trata de un juego, de conseguir ganar frente a otros que están operando allí mismo, ¿no? Por tanto, se trata de poner la economía otra vez al servicio de la población, al servicio de la ciudadanía, que es para lo que existe la economía. Es decir, la economía no está al servicio de los intereses económicos, sino al interés del conjunto de la economía. Eso significa también hacer y destapar determinadas ideologías que están detrás del neoliberalismo y concepciones que son totalmente erróneas. Recientemente había un titular en la prensa que es muy significativo al respecto. Planteaba Nubel Rubini de que, o al menos así lo habían recogido en la prensa, que el hecho de que España fuera rescatada sería beneficioso para el mercado. Ese es el gran error. Si estamos planteando que el beneficio es en función de lo que plantee el mercado, hay que considerar si un rescate o una actuación es beneficiosa o no para el conjunto de la población.